Ustedes, pastores, creyeran realmente que hay un infierno eterno, donde la gente está llorando y gritando, donde hay jóvenes de todos los países llorando y gritando, donde millones y millones gritan porque no tienen salvación, ustedes no predicarían con esa liviandad, ustedes no predicarían de vez en cuando, ustedes predicarían con toda su alma, con toda su fuerza, diciéndole a todos los perdidos que hay un infierno horrendo, que solo Cristo es la esperanza para salvarse. Las almas gritan. Satanás está llevando millones de almas al infierno eterno. La verdadera obra de Dios se hace con comunión y comunicación con Dios, siendo hombres y mujeres de altar, de oración, de adoración, de clamor, de lágrimas, de lectura bíblica. Mi pastor nos decía: cuídense que la obra de Dios te separe del Dios de la obra, porque a veces estamos tan involucrados en la obra de Dios, en confraternidades, en campañas, en actividades, atendiendo consejería, construyendo templos, atendiendo la radio, el canal, que ya no tenemos esa vida de oración. O la hay, pero no hay comunión con Dios, no hay lágrimas, no hay gemido, ya no hablamos en lenguas. Una vez a las 500 se ha perdido esa comunión, esa intimidad con Dios. Y qué triste que a veces el cargo no va a la par con nuestra búsqueda del rostro del Señor. Yo he visto a muchos pastores, compañeros, amigos y aún familiares que eran muy dinámicos en la obra de Dios, eran hiperactivos en la obra de Dios, que Dios los usó ganando cientos y miles de almas, levantando ministerios, iglesias, pastores, canales de televisión, templos enormes, coliseos. Pero Satanás se los llevó, Satanás los destruyó. ¿Y sabe por qué? Porque dejaron lo más importante, la búsqueda del rostro del Señor, la comunión personal. Se sobrecargaron de tanta responsabilidad y de tantos cargos, porque a veces hay hasta un ego detrás de todo eso. Pero de nada vale llenarnos de cargos si ya no vamos a ser gente de altar. Y le cuento una experiencia que tuve. Yo estaba, por la gracia del Señor, trabajando como secretario nacional, y la obra en el Perú es muy grande y el trabajo es una montaña. Yo llegaba temprano a la oficina todos los días, hasta tarde, hasta altas horas de la noche, continuamente. Y un día había llegado temprano, estaba solo en la oficina, y sentí como una brisa y una voz dulce que me dice, con mucho amor, me dice: cuídate, que muchos han pasado por este lugar, han llegado a ser oficiales, pero ya no están, porque dejaron de ser pastores de altar para volverse pastores de oficina. Y yo le digo, yo me estremecí. Yo sabía que era Dios que me estaba diciendo que no me descuide, que no me deje absorber por las muchas cargas, como le pasó a Moisés cuando atendía demasiado a las personas y no estaba en esa comunión con Dios. Y dije: no, Señor, yo ya no entro a la oficina hasta luego del mediodía, porque la mañana es para orar, es para leer la palabra de Dios, es para buscar el rostro de Dios. Entonces, yo he visto con mis ojos la triste experiencia de ver compañeros que Dios predicaban mejor que yo y que enseñaban mejor que yo y tenían muchas capacidades. Yo los admiraba, pero descuidaron lo más importante, la comunión con Dios. Ya no hay lágrimas, ya no se alaba, ya no se adora. Hay una sequedad, hay una sequía. Y mi pastor me enseñó que los demonios no salen con los cargos, no salen con las credenciales. Tú no le vas a decir al demonio: yo soy previto, yo soy reverendo, fuera. Al demonio no le importa eso. Los enfermos no se sanan con nuestros cargos. El cargo no da crecimiento espiritual en sí. El que da crecimiento espiritual es la comunión con Dios y la presencia de Dios. Los cargos no nos blindan ante el ataque del diablo y ante la caída. Es la presencia de Dios.
Es el Espíritu de Dios. La verdadera obra de Dios se realiza con santidad de Dios, aborreciendo el pecado, destruyendo la obra de Satanás. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin miedo para hacerle guerra a toda maldad como sal y luz. No podemos hacer la obra de Dios si le tenemos temor a denunciar el pecado, porque eso nos va a originar inevitablemente persecución. Pero Jesús dijo que los verdaderos predicadores van a ser perseguidos, van a ser difamados, van a ser golpeados, van a pasar tribulaciones. El más grande predicador de la historia, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que morir en una cruz cruenta. ¿Y todo por qué? Porque su mensaje golpeaba a los hipócritas, a los malvados, a los corruptos, a los injustos, a los degenerados, a los perversos. Pero él sabía que se ofendían, él sabía que se molestaban, pero él no cambió el mensaje. Porque el verdadero mensaje de Dios a los malvados los golpea, pero a los sinceros los transforma, a los sinceros los cambia. No podemos ser pastores para estar con una actitud de diplomacia ante la maldad y ante las obras del diablo, ante la ideología de género que pervierte la inocencia sexual de los niños, ante esas literaturas perversas, ante la legalización del homicidio horrendo, el aborto, ante tanta maldad y tanta corrupción. Como un predicador del evangelio va a estar callado si nosotros somos instrumentos del cielo para deshacer las obras del diablo? La fortaleza de Satanás se cimienta en el pecado. Donde está el pecado, ahí está el trono de Satanás. Y no puede la obra de Dios avanzar si el pecado está enquistado en la gente, en los pueblos, en los corazones. Hay que desbaratar las obras del diablo. Hay que destruir las obras del diablo. Hay que quitarle a Satanás su nido de poder, que es el pecado. Nuestro amado pastor, fundador de esta obra, humanamente hablando, él decía que esta obra es una obra de Dios, es una obra de santidad. Y es esa santidad la que atrajo el soporte, el avance, el crecimiento de esa obra. Y no hay que tener temor, seguir poniendo en alto la santidad de Dios, la santidad interna, la santidad externa, porque nuestro Dios es 3 veces santo, su palabra es santa, el cielo es santo, la iglesia es santa, el evangelio es santo y el Espíritu es santo. Entonces, si uno tiene miedo predicar contra el pecado, el Señor nos dice: a ti yo no te necesito, porque la obra de Dios es deshacer la obra de Satanás. Y la obra de Satanás es destruir el pecado. La obra de Dios es destruir el pecado. Número 5. La verdadera obra de Dios se hace con genuino mensaje de Dios y no de hombres. Este es el mensaje que llega al corazón, lo revoluciona todo para alcanzar la salvación de las almas y el crecimiento espiritual, para perseverar hasta el final, aunque esto nos origine antipatías, rechazos, desprecios. Pero hermanos, si yo voy a ser un pastor que no voy a predicar lo que Dios me dice, ¿qué hago de pastor? Si yo mismo voy a cambiar el mensaje legítimo de Dios, ya no soy un mensajero de Dios, porque el mensajero no tiene la autoridad de cambiar el mensaje. El mensaje no es de nosotros, el mensaje es de Dios. Nosotros tan solamente somos los que llevamos el mensaje. No podemos añadirle ni podemos quitarle. Acordémonos del apóstol San Juan. Él, estando en la isla de Patmos, se le apareció el Señor Jesucristo y le dio una orden de dar 7 mensajes a 7 iglesias. Luego de hacer un diagnóstico espiritual de cada una de ellas y de cada uno de sus pastores, Dios le da ese encargo al apóstol Juan. Y Dios le dice que lleve, y el mensaje era específico y con características propias a cada lugar. El apóstol Juan sabía que de esos 7 mensajes, 2 eran
mensaje de reconocimiento y de aliento a las iglesias. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de Esmirna. Pero 5 mensajes que él tenía que transmitir eran mensajes de amonestación, eran mensajes de reprensión. ¿Y quién quiere ir a darle a un compañero un mensaje de amonestación? ¿Quién quiere ir y dar un mensaje de reprensión? Pero el verdadero hombre de Dios se sujeta a lo que Dios le dice. Allá das esos mensajes de aliento, de consuelo, reconocimiento, pero a las otras 5 tienes que darle este mensaje de reprensión, porque la reprensión de Dios no es destructiva, la reprensión de Dios es correctiva. La reprensión de Dios hace que una iglesia, que un ministerio que está enfermo se sane, se restaure y se levante. Eran 5 iglesias enfermas, 5 iglesias moribundas. El Señor no llega tarde. El mensaje fue enviado antes que esas iglesias dejasen de ser reconocidas por Dios como iglesia y esos ministerios como hombres de Dios. Pero había que hacerlo, había que llevar esa palabra. Nosotros no podemos predicar lo que nos va a hacer ganar simpatías, el aplauso de la gente. Hay veces que sí damos un mensaje de aliento, de consuelo, de esperanza, pero a veces nos toca dar un mensaje de reprensión. Hermanos amados, vivimos en tiempos donde la maldad humana es enorme, donde la dureza a recibir el evangelio cada vez es peor. Qué lindo fuera que predicando mensajes suaves pueda convertir la mayoría de seres humanos, pero la realidad no es así. Son muy pocos los que se convierten con un mensaje muy suave, porque la mayoría de seres humanos hemos sido duros, rebeldes, tercos, y hemos necesitado la comba de la palabra de Dios, la espada penetrante de la palabra de Dios, que nos estremeció, que nos golpeó, pero nos hizo reaccionar. Adorado sea el Señor, hermano. Cada vez la maldad es más grande, cada día la corrupción es más grande, cada día el pecado se hace peor. Pero si usted mira la televisión, en las redes sociales, cada vez los predicadores predican más suave. Casi no predican contra el pecado, no hablan del infierno, no hablan de la condenación eterna, no hablan de las consecuencias del pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque pareciera que no creen que el pecado mata. Satanás le dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva: peca y no pasará nada. Esa enorme mentira se ha venido repitiendo durante siglos y milenios. Peca y no pasa nada, adultera y no pasa nada, fornica y no pasa nada, emborráchate y no pasa nada, haz maldad y no pasa nada. Hermano, váyase a los cementerios y miren los millones de muertos que hay, para que usted se dé cuenta que Dios no miente. Dios dijo: el día que pecares ciertamente morirás. El pecado destruye los hogares, el pecado destruye la familia, el pecado destruye a los jóvenes, destruye a los caballeros, destruye los matrimonios, destruye las naciones, el aborto, la injusticia, el libertinaje sexual. ¿Acaso no nos damos cuenta de esa música inmoral que están bailando los muchachos? Música pervertida, ingenua. Y los predicadores no podemos estar con la espada escondida. Hay que levantarse y denunciar el pecado. El mundo se está corrompiendo, la humanidad se está corrompiendo. Si ustedes pastores creyeran realmente que hay un infierno eterno, donde la gente está llorando y gritando, donde hay jóvenes de todos los países llorando y gritando, donde millones y millones gritan porque no tienen salvación, ustedes no predicarían con esa liviandad, ustedes no predicarían de vez en cuando, ustedes predicarían con toda su alma, con toda su fuerza, diciéndole a todos los perdidos que hay un infierno horrendo, que solo Cristo es la esperanza para salvarse. Las almas gritan. Satanás está llevando millones de almas al infierno eterno. Dios me hizo comprender que hay una bestia que es la peor de todas. La Biblia habla en el libro de Revelaciones capítulo 12 del dragón escarlata, que es Satanás.
de 7 cabezas y 10 cuernos. La Biblia habla de la otra bestia que es el anticristo de 7 cabezas y 2 cuernos. La Biblia habla del falso profeta con apariencia de cordero, pero habla como dragón. Son 3 bestias horrendas, pero hay una bestia que es peor que esas 3. Es una bestia tan horrenda y espantosa que a un querubín del cielo que adoraba a Dios, que era santo, sello de perfección, acabado en hermosura, su nombre Lucero, que adoraba a Dios. Esa bestia terrible, ese mal terrible, lo transformó en un ser perverso y repugnante. Su nombre es Satanás. ¿Y qué fue lo que atacó a este ángel Lucero? Fue una bestia, la peor de todas. ¿Sabe cómo se llama? El pecado. El pecado es el que destruye. El pecado es el que transforma para mal. El pecado es el que hace llorar y sufrir a los hogares. El pecado es el que lleva las almas al infierno eterno. No podemos ser misioneros si no conocemos cuál es nuestro enemigo principal: el pecado, el aborto, la fornicación, el adulterio, las perversiones sexuales, la estafa, la injusticia, las inmundicias, las mentiras, los engaños. Yo he visto cómo esta bestia ha destruido jóvenes, ha destruido caballeros, ha destruido iglesias, ha destruido ministerios. No ha respetado nada, se ha metido y ha hecho pedazos. He visto a gente llorar, gritar, desesperada. Un niño me escribe y me dice: pastor, mi papá se ha ido de la casa, se fue con otra mujer. No quiere venir a mi cumpleaños, nos está abandonando. Todos los días recibo llamadas y me escriben gente que me dice: pastor, mujeres que lloran, que gritan desesperadas. Mi esposo se ha ido de la casa, mi esposo nos ha abandonado, mi esposo se fue con otra mujer, mi hogar está destruido, quiero suicidarme. Hermanos, sin mentirle, todos los días, yo ya sé, me escriben personas pidiendo un consejo, porque hay una plaga horrenda que se está dando en la faz de la tierra. Es el adulterio. El adulterio, y ahora está apoyado en las redes sociales, está destruyendo tantas familias, tantos hogares. El libertinaje sexual. Lloran y gritan. 2 niños en mi país tomaron veneno para suicidarse. Uno de ellos murió, el otro sobrevivió, y dejaron una carta que decía: papá, nos cambiaste por una mujer. Satanás está haciendo una masacre, está destrozando. Para eso Dios necesita misioneros. ¿Quién dirá de mí aquí? Alabado sea Dios. Dios necesita misioneros que den el genuino mensaje de Dios y no de hombres. Aleluya.